autorización. Buenos días, quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación recibida de coordinar la primera mesa científica de este webinar. También reitero el agradecimiento a nuestros disertantes, panelistas, a la audiencia y por supuesto al laboratorio Sanofi que una vez más nos acompaña en nuestro proyecto, en un nuevo proyecto de la SIAC y del Consejo de Cardiopatía en la Mujer. Daremos comienzo entonces a la primera mesa científica, que es embarazo y enfermedad cardiovascular. Es un tema muy importante, ya que las muertes relacionadas con el embarazo están estrechamente vinculadas a las complicaciones. Hay grandes disparidades en cuanto a mortalidad entre los países según el nivel de desarrollo, pero también dentro del mismo país hay diferencias entre mujeres de altos y entre la población rural y urbana. En los países desarrollados, la patología cardiovascular combinada son responsables de casi un tercio de las muertes maternas y es la primera causa de muerte materna. Se producen complicaciones neonatales en casi entre el 18 y 30% de los pacientes con cardiopatía y son responsables de la mortalidad neonatal en un 1 a un 4%. Para el desarrollo de esta mesa contamos con 3 expertas, que las iré presentando oportunamente y además nos acompañan como panelistas 2 miembros destacados del Consejo de Cardiopatía de la Mujer. La primera, la doctora Yolimar Mesa de Venezuela, buenos días, cardióloga clínica, presidente saliente de la Fundación Venezolana del Corazón, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Geriatría, Cardiotropical, Cardiopatía de la Mujer y miembro del Consejo de Cardiopatía de la Mujer de la y la doctora María Guadalupe Parra, de México, cardióloga clínica egresada del Instituto Mexicano de Seguro Social, coordinadora del capítulo de Cardiopatía de la Mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, y miembro del Consejo de Cardiopatía de la Mujer de la SIAC. Les propongo que escuchemos primero las 3 disertaciones para luego destinar entre 10 y 15 minutos finales de la mesa para realizar comentarios y preguntas. Durante el desarrollo de las presentaciones de cada disertante, por favor siéntanse libres de escribir preguntas en el chat del canal YouTube. Por otro lado, quienes estén interesados en recibir el certificado de asistencia, por favor no olviden completar el formulario, cuyo link irá publicándose en el chat, o podrán solicitarlo por el mail directamente a mujeresiac@gmail.com. Bueno, comencemos con la primera disertante que tengo el gusto de presentar, es la doctora Ana Munera Echeverri de Colombia, médica internista, cardióloga de UPB, ecocardiografía Universidad CES, docente Universidad CES, investigadora del grupo UGM y Universidad CES, fellow ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología, expresidente del capítulo Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología, ex coordinadora del Consejo de Cardiopatía de la Mujer, SIAC-SCC 2018-2019, cardiología no invasiva del Hospital General del Medellín de Colombia. El título de la conferencia, enfermedad cardiovascular en el embarazo. Adelante, doctora Munera, la escuchamos. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando en este evento. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad cardiovascular en el embarazo, que hay de nuevo. De nuevo hay que está aumentando las cifras debido al aumento de la hipertensión arterial, obesidad, edad avanzada y diabetes. Además, las pacientes con enfermedad cardíaca congénita que se embarazan. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de intereses y de los conceptos importantes es la aparición del equipo cardiobstétrico. La mujer debe recibir evaluación antes de embarazarse, durante el embarazo y en el posparto. Este equipo cardiobstétrico está compuesto por cardiólogo, ginecólogo, anestesiólogo, neonatólogo, todas las especialidades que estén conjuntas para ayudar a estas pacientes. Es muy importante tener en cuenta el riesgo antes de embarazarse, que las medicaciones que reciba la paciente sean seguras durante el embarazo, un control adecuado de su enfermedad y los medicamentos. Igualmente, este equipo cardiobstétrico debe planear el parto, momento del parto, vía del parto y en el posparto, continuar el seguimiento de la presión arterial, la enfermedad de base y los factores de riesgo. Aquí observamos los cambios hemodinámicos del embarazo. Existen cambios estructurales en el ventrículo izquierdo y adicionalmente el incremento en la renina, angiotensina, aldosterona, que nos lleva a un incremento del gasto cardíaco y de la volemia. Observamos como acá el gasto cardíaco puede aumentar hasta el 50%, existe un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuye en el primero o segundo trimestre, al igual que la resistencia vascular sistémica.
La clasificación de la Organización Mundial de la Salud no es nueva, pero ¿por qué la traigo? Porque es la única que ha demostrado con estudios prospectivos validados que nos puede hablar del riesgo de las pacientes y específicamente las clasifica de clase 1 a clase 4, 1 de bajo riesgo y 3-4 pacientes con muy alto riesgo. Esta clasificación nos permite conocer las posibilidades de eventos cardíacos, en dónde debería ser el control y el seguimiento de las pacientes. Es importante saber que no deberían embarazarse pacientes con hipertensión pulmonar, con falla cardíaca y fracción de expulsión menor del 30%, clase funcional 3 o 4 de la Organización Mundial de la Salud, pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, estenosis mitral severa, dilatación severa de la aorta, entre otras. Para hablar de algunos tópicos importantes y que están vigentes, están la hipercolesterolemia. El momento para evaluar el perfil lipídico debería ser antes del embarazo y esas son las recomendaciones. ¿Por qué? Observemos cómo en el embarazo van aumentando paulatinamente los niveles de lípidos para ser máximos cerca del momento del parto. De todas formas, ninguna mujer tiene por qué tener durante el embarazo niveles de colesterol ni triglicéridos que sean por encima de 250 miligramos decilitro. Existen excepciones en las cuales las pacientes se les realiza seguimiento durante el embarazo, que es la hipertrigliceridemia severa y la hipercolesterolemia familiar. ¿Qué debemos recomendar? Un estilo de vida saludable. Cuando tengan triglicéridos muy altos, con riesgo de pancreatitis, considerar ácidos omega 3, conosin, fenofibrato o gemfibrosilo. Recordemos, las estatinas están contraindicadas durante el embarazo y si la paciente tiene una hipercolesterolemia familiar, podemos darle opciones de medicamentos que no tengan absorción. En cuanto a la enfermedad isquémica, esta diapositiva, el primer renglón dice todo. La aterosclerosis como causa de enfermedad isquémica en el embarazo es menor del 50%. Mecanismos como serían la disección y también con enfermedad coronaria normal, con vasos coronarios normales. El gold estándar debe ser la angiografía por los síntomas de presentación. Pacientes que están inestables con elevación del segmento ST deberían ir a un manejo intervencionista y para un manejo conservador las pacientes que se encuentren estables. Recordar la protección fetal de toda la radiación. Entonces vemos que por estos mecanismos raramente es necesaria la trombolisis, porque la trombosis es solo uno de los mecanismos y se podemos dar tratamiento con beta bloqueadores y antiplaquetarios. En cuanto a los agentes antitrombóticos durante el embarazo, para explicarles bien esta figura, observemos lo que está en verde son los medicamentos que son seguros durante el embarazo, rojos que están contraindicados y en amarillo es que existe discusión. Es así como la aspirina como agente antiplaquetario lo podemos dar a dosis bajas durante el embarazo cuando esté indicado. Cuando necesitemos dar otros antiagregantes y sea estrictamente necesario, la experiencia mayor es con clopidogrel, no con los otros medicamentos, y cuando requiramos anticoagular nuestra paciente, están los antagonistas de la vitamina K, teniendo en cuenta que es más seguro cuando las dosis sean menores de 5 miligramos al día y en el segundo o tercer trimestre es seguro dar antagonistas de la vitamina K. Otras formas de anticoagulación, como son las heparinas no fraccionadas y bajo peso molecular, son seguras durante el embarazo y durante la lactancia. Inhibidores directos de la trombina están discutidos y los anticoagulantes orales directos están contraindicados. Bueno, en cuanto a las cardiopatías, tengamos en cuenta que hay que hacer un diagnóstico y buscar que no exista nada, ninguna alteración que sea reversible. Me explico. Entonces vamos a hacer el diagnóstico inicial. Vamos a ver qué tanta madurez tiene el feto. Si está inmaduro, debemos realizar maduración pulmonar con esteroides y vemos si el paciente está estable o inestable. Si la paciente está estable, que sería hacia acá, podemos darle los medicamentos que se usan para falla cardíaca, teniendo en cuenta que los inhibidores de la ECA y ARA2 no se deben dar durante el embarazo. Si la paciente está inestable, tenemos que optimizar las condiciones de oxigenación, precarga, inotrópicos, ver la posibilidad de necesidad de un soporte mecánico circulatorio y un parto urgente. En el posparto, las guías del 2018 europeas de enfermedad cardíaca y embarazo nos ponen como una de las alternativas la bromocriptina en pacientes que son refractarias. Y en el posparto sí podemos dar los inhibidores de la ECA y ARA2. En cuanto a las arritmias, la principal síntoma de las pacientes son palpitaciones y es taquicardia sinusal o latidos ventriculares prematuros,
son benignas, no requieren ningún tipo de tratamiento, pero si nosotros encontramos que hay una arritmia sostenida, debemos buscar una alteración estructural. En caso de tener una taquicardia supraventricular estable, se maneja con maniobras vagales y se puede implementar adenosina. Si la paciente tiene fibrilación auricular y está inestable, la cardioversión eléctrica. Existen medicamentos que podemos dar durante el embarazo para el control de la frecuencia cardíaca, recordar que está contraindicada la amiodarona y analizar en qué casos se requiere la anticoagulación. Igualmente, si la paciente tiene una bradicardia severa sintomática y necesita marcapaso, le puede ser implantado durante el embarazo. Y las indicaciones de cardioversión son exactamente iguales a las pacientes que no están embarazadas. Con relación a la enfermedad valvular, conocer la etiología, porque puede ser congénita o adquirida como la enfermedad reumática. Aquí es fundamental el concepto del equipo cardiostétrico, ya que si las pacientes tienen lesiones severas, deben ser intervenidas antes del embarazo, idealmente un reparo, o considerar la posibilidad de una prótesis biológica para no tener que tener las dificultades de la anticoagulación en el embarazo. Es muy importante los estudios de imagen interpretados a la luz de los cambios hemodinámicos. En nuestro medio sigue siendo frecuente la estenosis mitral, que el manejo inicialmente sería médico, pero también puede realizarse valvuloplastia mitral percutánea en pacientes que son refractarias, que persisten en clase funcional 3 o 4, idealmente realizarlo luego de las 20 semanas de gestación. En cuanto a las enfermedades de la aorta, tenemos lo siguiente: indispensable antes de embarazarse, conocer cuál es el diagnóstico, cuál es la ortopatía, la estabilidad de la enfermedad. Y cualquier enfermedad de la aorta es de riesgo. Por eso están acá en rojo y serían clasificación de la Organización Mundial de la Salud 3 o 4. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Ver los medicamentos, hacerle seguimiento a las dimensiones de la aorta en las pacientes que están embarazadas, que pudiera ser cada 12 semanas en aortas que están estables o cada mes incluso cuando tengan mayor dilatación, y continuar realizando el seguimiento posparto. En cuanto al tromboembolismo, el tromboembolismo también se puede presentar durante el embarazo y está compuesto por la trombosis venosa profunda o por el embolismo pulmonar. En caso de la trombosis venosa profunda, nosotros debemos hacer una evaluación clínica, una sonografía negativa, podemos repetirla o realizar una resonancia de pelvis. ¿Por qué? Porque muchas de las trombosis son ilíacas, femorales y sobre todo del lado izquierdo. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, ver la probabilidad pretest, el diagnóstico de laboratorio, en el cual el dímero D está muy controvertido, pero siempre vamos a necesitar estudios con imágenes que serían la gammagrafía, ventilación, perfusión y la tomografía. Si la paciente está estable, tanto con un tromboembolismo como con una enfermedad venosa profunda, estarían indicadas las heparinas de bajo peso molecular, tanto en el embarazo como en el posparto. Si la paciente está inestable, pudiéramos utilizar heparinas intravenosos y en casos más severos, en las pacientes utilizar trombolisis. En cuanto a la forma y el momento del parto, el consenso es a que sea un parto espontáneo, un parto vaginal en la mayoría de los pacientes. El momento de la inducción sería entre las 39 y las 40 semanas. Si es necesaria la inducción, se puede realizar con acortamiento en la segunda fase, con forceps terminal o con vacuum extractor. Es muy importante que estemos todo el equipo cardioestétrico pendiente, y la cesárea sería pacientes de alto riesgo, pero específicamente pacientes que estén inestables o anticoaguladas, porque en la mayoría de pacientes sería ideal el parto vaginal. En cuanto al seguimiento posparto, ¿qué es importante? Antes de que la paciente se vaya, le tenemos que tener definida la contracepción, hablar con ella del riesgo cardiovascular futuro. Observen todas esas patologías: hipertensión, diabetes, abrupcio, se relacionan con el riesgo cardiovascular futuro. De hecho, las nuevas guías de lípidos y de evaluación del riesgo cardiovascular hablan de todos estos factores durante el embarazo como potenciadores. Y debemos hacer seguimiento de las cifras tensionales, la medicación y la patología de base que tenga la paciente. Para terminar, en este mes de agosto se cumplen 71 años del hospital donde trabajo, el Hospital General de Medellín, fundado por una mujer, pensado inicialmente para el cuidado materno-infantil y ya cuenta con todas las especialidades. Y cuando esta pandemia pase, los invito a que tengan en su lista de sitios para conocer mi ciudad, Medellín, llamada de la Eterna Primavera. Este es el Museo del Maestro Botero, y donde se realiza por sus bellas flores la Feria de las Flores, que sería en este mes de agosto. Mil gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana Mulera, por tan interesante disertación. Les recuerdo que reservamos los últimos 10-15 minutos de la mesa para preguntas y comentarios. No tengo acceso al video. Bueno, seguimos con la siguiente disertación que la realizará la doctora Judith Silverman de Argentina. La doctora Judith es médica cardióloga, especialista en hipertensión arterial, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Maestría de Hipertensión Arterial de la Universidad Austral, de la Universidad Favaloro y del Curso Nacional de Especialistas en Hipertensión Arterial de la ESAJA. Past President del Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer FAC, 2008-2010, Past President de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, 2017-2019, jefa del Servicio de Hipertensión del Hospital Dr. Comer Gerich de la Ciudad de Buenos Aires, staff de la Clínica de Hipertensión Arterial, Servicio de Prevención Cardiovascular de Buenos Aires. Doctora Silverman nos hablará de hipertensión arterial en el embarazo. El auditorio es todo tuyo, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y a la audiencia por estar aquí con nosotros compartiendo este webinar. No tengo conflictos de intereses, y bueno, vamos a hablar de lo que es hipertensión en el embarazo, acerca de lo que son las pacientes que tienen un alto riesgo, el diagnóstico, la clasificación, cuáles son los cambios fisiológicos, el tratamiento y algunos mensajes. Una paciente de alto riesgo es muy importante identificarla, dado que esto puede traer complicaciones posteriores. Sabemos que las pacientes que son primíparas y aquellas pacientes muy jóvenes tienen un alto riesgo de complicaciones. Asimismo, los pacientes con hipertensión crónica que pueden tener una complicación con una preeclampsia, las pacientes diabéticas que pueden llegar o que puedan llegar a ser diabetes gestacional con una obesidad presente, un embarazo gemelar previo o enfermedades autoinmunes, entre otras, porque hay una lista también como para completar. Sabemos que en América Latina y el Caribe tenemos la tasa más alta del mundo de nacimientos cuyas madres son adolescentes, y en la Argentina el 20% de los niños nacen de madres muy jóvenes, entre 15 y 19 años, y los embarazos adolescentes son el 16% de todos los nacimientos. Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés de mamás adolescentes se enfrentan a mayor riesgo de morir que los nacidos de madres un poco más, con edad más avanzada, entre 20 y 24 años. Si vamos a hablar de hipertensión arterial, para mostrar un ejemplo, nosotros podemos ver que la prevalencia de hipertensión arterial, tanto en hombres como en mujeres, van avanzando a lo largo de la vida. Pero cuando nosotros nos detenemos en aquella mujer que es fértil, que puede quedar embarazada, vemos que el 20% aproximadamente tiene hipertensión arterial. Y esto es importante para poder hacer prevención previo a su embarazo. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en el embarazo, tenemos que tener por lo menos 2 registros de presión arterial en el consultorio mayores a 140-90 milímetros de mercurio, separados al menos por 15 minutos. Esto es importante, el registro en el consultorio, pero también es muy importante el registro fuera del consultorio. Es así que, dado el porcentaje de hipertensión de guardapolvo blanco, debemos hacerle un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, y en el caso que no haya posibilidad de hacerlo, hacer un monitoreo domiciliario de presión arterial. Esto es ante la sospecha de tener hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, que fuera del consultorio la paciente esté normal y nosotros tengamos cifras elevadas. Hay evidencia de la importancia de la medición de la presión arterial fuera del consultorio, justamente
porque esto es un porcentaje muy alto, que es alrededor del 30% de hipertensión de guardapolvo blanco. Y no solamente con el mapa, sino se le puede hacer el registro de la presión arterial en su domicilio, que uno lo que hace es entrenar a la paciente para hacerlo. Es importante porque podemos estar medicando a una paciente que realmente no lo necesita. Y si vamos a hablamos de hipertensión gestacional, aquellas que presentan hipertensión luego de las 20 semanas de gestación, de hipertensión crónica, aquellas que ya tienen hipertensión previo a las 20 semanas y también que continúan posterior a las 12 semanas de gestación. Y por otra parte podemos tener una preeclampsia cuando, por ejemplo, luego de las 20 semanas se complica en especial en la hipertensión gestacional y la preeclampsia sobreimpuesta que puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. Y después cada una de estas situaciones puede o no tener proteinuria. Entonces, cuando vemos los estadios hipertensivos del embarazo, como pueden ver, acá van a ver los porcentajes de lo que es la hipertensión crónica, de un 3%, la gestacional de un 6%, una preeclampsia sobreimpuesta de un 2%, la hipertensión oculta es de 1 a un 2%, y la hipertensión de guardapolvo blanco es de un 30%. Como bien ya mostró la doctora Munera, vemos que hay cambios hemodinámicos durante el embarazo, pero les quiero marcar esto más que nada enfocado por el tratamiento. Tenemos que los primeros 3 meses del embarazo tenemos una disminución de la presión arterial, fíjense, entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Esto hace que tengamos que tenerlo en cuenta, por si esta mujer ya viene hipertensa, se embaraza y viene medicada, y entonces la conducta que uno tiene que tener con esa mujer es, si le baja la presión, evaluar el tratamiento que tiene, tal vez le tenemos que disminuir la medicación. Entonces, si vamos directo al tratamiento, sabemos que hay drogas de primera elección, ¿no? Por la evidencia, que es la alfametildopa, el labetalol, la nifedipina de acción prolongada. Tenemos de segunda elección, como el atenolol, situaciones que pueden llegar a ser especiales, ¿no? Que requieran su uso, porque si no tenemos que en los primeros meses del embarazo puede tener retardo en el crecimiento intrauterino. Igual que la hidroclorotiazida, también es indicada como segunda o tercera línea y en situaciones especiales que así lo requieran. ¿Cuáles están contraindicadas? Todas aquellas que inhiban el sistema renina-angiotensina y que esto pueda llevar a tener riesgo de robo de flujo placentario o tener justamente ser teratogénicas, como los inhibidores de enzima de conversión y los ARA2 y los antialdosterones. También podemos ver que cada uno de esos fármacos, acá pueden ver las dosis, es decir, el labetalol es una droga muy noble con alta evidencia, en la cual se puede dar entre 200 y 2.400 miligramos, y es dosis dependiente, con lo cual a pequeños cambios, ¿no es cierto?, de esas dosis, grandes efectos. La nifedipina bioral entre 30 y 120 miligramos día, siempre de liberación prolongada, y la alfametildopa altamente también utilizada y con evidencia, que se puede dar desde 500 miligramos a 3 gramos, y estos en general se dan en dosis repartidas al igual que damos el labetalol. Y acá, bueno, cada una tiene su comentario en cuanto a los efectos que puede llegar a tener adversos o no deseados. Algunos mensajes: primero, ¿cuándo comenzar el tratamiento de la mujer hipertensa embarazada? Cuando tiene valores por arriba de 150-100. Y esto parecería ser que es muy alto, pero hay evidencias, el estudio CHIP, en la cual demostró que descender la presión arterial en la embarazada no mostró beneficios, ¿no?, en cuanto tanto a nivel materno como fetal.
¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde llegamos? Menos de 140-90 milímetros de mercurio. ¿Y hasta dónde vamos a descender la presión arterial? No debemos descenderla menos de 110-70 y en algunas guías 120-70. Esto es porque justamente también hay robo de flujo placentario. Esto hay que tener muchísimo cuidado con el descenso de presión arterial muy, muy bajo en las embarazadas. Entonces, algunos mensajes, como ya han mencionado, ¿no?, la doctora Moneda, que es importantísimo la educación en estas mujeres y en la población, para no tener las complicaciones de las enfermedades materno-infantiles. Para eso, desde la adolescencia ya debería hacerse prevención. Descartar hipertensión por cordón blanco y hipertensión oculta en la embarazada, evitar descenso brusco de la presión arterial en la embarazada, realizar la consulta, es decir, ginecológica, en la mujer es una oportunidad única para hacer prevención. De ahí que tenemos que trabajar justamente con las ginecólogas y las obstetras. Y realizar un seguimiento a largo plazo de la madre que ha tenido trastornos en el embarazo, complicaciones, y de sus hijos, porque seguramente a largo plazo tienen mayor riesgo de tener complicaciones que aquellas que no han tenido una complicación. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Judith Silberman, por su excelente exposición. Ahora es el momento de presentar a nuestra tercera disertante, la doctora Gabriela Castillo, de Costa Rica. La doctora es médica cardióloga de la Universidad de Costa Rica. La doctora Castillo tiene amplia experiencia en investigación, con varias publicaciones y dirección de la tesis doctoral, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología en el año 2014-2016, miembro del capítulo Falla Cardíaca de la Asociación Costarricense de Cardiología, año 2015-2017, presidente de la Comisión de Mujer y tesorera, Asociación Costarricense de Cardiología 2019-2020, miembro del Consejo de la Mujer de la SIAC. Se desempeña profesionalmente en el Hospital Max Peralta de Costa Rica. La doctora Castillo nos hablará de diabetes y embarazo. Adelante, doctora, por favor. Ocupo que me permitan ver el video porque no tengo autorización. ¿Será posible que tenga acceso al video para...? Arturo, ¿podrás resolver el video de...? Bueno, pues mientras vamos a ir agradeciendo a Mildred la invitación a participar a este webinar. En realidad es para mí un honor poder compartir con esta mesa. Agradecer a Fernández, el presidente, ¿verdad? También por abrir estos foros y estas oportunidades en temas que se han considerado siempre en una segunda línea también para de pioneros para América Latina. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Costarricense de Cardiología. A través de la Comisión de la Mujer, pues he podido participar en estos foros y eso ha sido pues un gusto. Entonces, creo que ya estamos con la pantalla. El tema diabetes y embarazo. En realidad, pues este tema lo he venido trabajando hace más o menos un año, cuando Mildred, pues en el contexto de las guías, nos lo planteó como un trabajo de país.
La primera pregunta que nos hicimos fue, en realidad, ¿cuál es el aporte, verdad, que tenemos que hacer desde el punto de vista de cardiología con respecto a la diabetes y, por supuesto, el embarazo? Obviamente que nadie duda, ¿verdad?, que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, pero definitivamente quedarnos como un número más, nos estamos quedando cortos en el análisis e interpretación de este factor de riesgo. Ya varios estudios del siglo pasado, ¿verdad?, nos decían que esta hiperglicemia había sido incapaz de demostrar o comprobar el efecto sobre lo macrovascular y sobre el riesgo cardiovascular. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la aterosclerosis que acompaña esta hiperglicemia podría ser un eslabón perdido, toda la resistencia insulínica y todos los síndromes metabólicos que se van planteando a finales del siglo pasado, y nos vamos dando cuenta que no es un simple riesgo cardiovascular o que parece ser un riesgo mucho más complejo. Pero vean que además de la complejidad de la diabetes, cuando vemos que se acompaña con nefropatía o con otras manifestaciones, pues esta presentación de la enfermedad cardiovascular se vuelve sumamente agresiva. Entonces, no es el factor de riesgo sumatorio, es el gran factor de riesgo. Y vean que en la mujer, además, nos encontramos con un escenario que vuelve a ser de alerta cuando vemos que es mucho más agresiva la presentación de la enfermedad cardiovascular, inclusive el doble que con respecto al hombre cuando esta mujer es diabética, siendo también el hombre diabético. No solo es más agresiva, y además vemos que esta presentación atípica en la enfermedad cardiovascular en la mujer nos retrasa el diagnóstico, nos retrasa la terapéutica y definitivamente empezamos a tener más complicaciones. Entonces, ante estos datos, el cardiólogo tiene que hablar de la diabetes. Vean que ya en el 2017 la Federación Internacional de la Diabetes hace una campaña exclusivamente dirigida a la mujer y a la diabetes para que se empoderen en ser los que tienen que proteger su salud. Porque la mujer con diabetes, obviamente, pues vemos estos datos que asustan, que es 10 veces más la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, definitivamente lo ideal sería que este cardiólogo, ¿verdad?, en lugar de tener a la diabética con un evento cardiovascular en donde las posibilidades terapéuticas, según los estudios, se vuelven mucho más limitados, tuviéramos esa bola de cristal en donde pudiéramos adivinar quién es el que nos va a hacer diabetes y cómo intervenir de forma agresiva, de forma prioritaria. Y eso es lo que me encontré cuando estudiamos un poco lo que es diabetes gestacional, y por eso creo una obligación de cualquier servicio donde cuente en cardiología, pues tener la atención y la recepción de estos pacientes. Así que diabetes gestacional es una oportunidad de identificar personas en riesgo futuro de desarrollar diabetes tipo 2, de desarrollar síndrome metabólico y de presentar la enfermedad cardiovascular mencionada. Y vean lo importante que a pesar de que se recupere el nivel de glucosa después, en el posparto inmediato, estas mujeres con diabetes gestacional se han reportado registros desde un 20 hasta un 70% de progresar a diabetes tipo 2 en la primera década. Estamos 10 años después de ese alumbramiento. Una de cada 2 mujeres con diabetes gestacional va a desarrollar diabetes en los siguientes 5 a 10 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es diabetes gestacional, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología que nos la explica, vamos a entrar en la polémica de los criterios de diagnósticos, vamos a ver qué publicaciones nos sustentan a esta entidad como un factor de riesgo emergente, un poco de tratamiento y conclusiones, porque definitivamente la diabetes gestacional va a ser una situación de manejo multidisciplinario. La definición sencilla: una intolerancia a la glucosa cuyo debut se presenta o se reconoce durante el embarazo, generalmente en el segundo o tercer trimestre de gestación. Vean que este término se acuña desde 1964, es decir, tenemos mucho tiempo recorrido y reconociéndola. Sabemos que 1 de cada 7 nacimientos vivos está afectado por diabetes gestacional. Siempre estos trastornos glicémicos se asociaban a que la mujer tenía diabetes, pero solo un 20% podríamos identificar que la mujer venía con trastornos glicémicos previos al embarazo.
Realmente el 80% son gente que se reconoce en ese primer embarazo o en esa primera condición. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues el embarazo definitivamente es natural, pero es un reto fisiológico para el cuerpo. Necesitamos cambios coordinados entre las hormonas placentarias y no placentarias para preparar a la mujer a este estrés metabólico y permitir que se dé el desarrollo fetal y asegurar los nutrientes de la mujer y del feto. Entonces, dentro de los cambios que vamos a encontrar, nos damos cuenta que empieza en el primer trimestre a generarse una resistencia insulínica, una hiperglicemia compensatoria, y esto va a generar un mayor trabajo pancreático de las células beta en la mujer para mantener euglicemia. ¿Qué pasa cuando estas células beta no pueden dar la talla para mantener la glicemia en sangre y mantiene estas hiperglicemias? Pues que empezamos a tener los datos de alteraciones en el embarazo. Ahora, cuando tenemos estas hiperglicemias, lo que tenemos claro es que van a haber complicaciones que no solo van a ser en el momento del embarazo, sabemos que hay mayor riesgo de pérdidas prematuras, de partos complicados, sino que alteraciones en el niño, vamos a tener problemas de macrosomía y además todo este riesgo se le va a transmitir a la mamá a futuro, pero también a la primera e incluso hay artículos que dicen que a la segunda generación sobre los niños para el mayor riesgo de diabetes. Ahora, no solo está demostrado que es los criterios que vamos a hablar un poco de diabetes gestacional, sino que ya APO con casi 25,000 gestantes nos decía que el solo de tener hiperglicemias había un pronóstico adverso materno, fetal y neonatal en las personas que fueron estudiadas. Los criterios diagnósticos, les pongo aquí los que han estado más avalados. Tenemos 6 guías que asumen o adoptan estos criterios y 2 consensos de expertos. Sin embargo, si entran en esta temática, se van a dar cuenta que hay mucha polémica en esto, hay constantes publicaciones. Los criterios que ellos recomiendan es que después de una prueba de tolerancia oral de 75 gramos, pues midamos la glucosa en ayunas a la hora y a las 2 horas. En caso de que la mujer tenga glicemias en ayunas entre 90 y 125, que tenga mayores de 180 después de la hora o entre 155 y 195 después de las 2 horas, pues estamos en presencia de lo que sería un diagnóstico de diabetes gestacional. Lo que les decía, múltiples publicaciones sobre cuáles son los criterios diagnósticos que se adoptan. Muchas asociaciones han entrado, no solo las asociaciones diabéticas, sino también las ginecológicas, también las cardiovasculares aportan, pero vean que desde el 2013 una de las cosas importantes es que la definición de enfermedad de riesgo cardiovascular asociado a esta interpretación de los criterios es los que nos hacen estar convencidas de que es una entidad que definitivamente nos compete. ¿A quiénes le hacemos y les practicamos este abordaje? Bueno, también existen 2 tendencias o 2 conductas. Una que nos dice a toda mujer gestante. Esta ha sido la política adoptada por la Asociación Americana de Diabetes o las organizaciones de la salud internacionales. Dentro de las críticas ha sido lo que es el impacto económico en la salud pública. Y otros han recomendado, por ejemplo, a nivel de la DALAT, que es la Asociación de Diabetes de América Latina, pues identificar a las mujeres de más alto riesgo y a estas empezarlas a tamizar. Entonces, por ejemplo, aquellas con obesidad, con macrosomía, con una diabetes gestacional previa, con más de 30 años, con familiares en primer grado de diabetes, etnias de alto riesgo y recordar que Latinoamérica es una glucosa en ayunas en el primer trimestre que ya están aumentadas, signos previos al embarazo de insulinoresistencia y bajo peso en la madre. Estudios, ¿qué nos dicen que tenemos que asociar o que estamos asociando esto como un riesgo cardiovascular emergente? Bueno, esta es una publicación, es una revisión sistemática y un metaanálisis de más de 15,000 artículos donde se mencionaba diabetes gestacional y dentro de las conclusiones que ellos pueden sacar es que definitivamente las mujeres con diabetes gestacional comparadas con las mujeres que no tuvieron diabetes gestacional tienen el doble de riesgo
de eventos cardiovasculares posterior al parto, y esto se puede extender incluso 10 años, una década después de este parto. Y vean que otro de los hallazgos es que esta diabetes gestacional fue independiente de si estas mujeres en su momento desarrollaron o no diabetes. Entonces no vamos a esperar a que sean diabetes para que sean nuestros pacientes o las busquemos. Es independiente de esto y se puede extender a más de una década independiente de la juventud de ese embarazo. Entonces, es un riesgo cardiovascular, es importante que lo sigamos y lo conozcamos. Los tratamientos, no vamos a ahondar, ofrecer a todas las mujeres diagnosticadas equipos multidisciplinarios. Son enfermedades sumamente complejas en donde definitivamente tiene que entrar un endocrinólogo, un ginecólogo, una cardióloga, nutrición, etcétera. Es importante intervenciones en el estilo de vida. Vean que tenemos mucho tiempo, por así decirlo, para poder actuar y repercutir en estilos de vida que son los que ya el diabético, cuando tiene un evento, verdaderamente no tiene repercusión sobre su pronóstico. Y definitivamente la terapia médica es alcanzar metas glicémicas. Las madres embarazadas que lo logran con cambios en el estilo de vida se mantienen con eso. Se recomiendan en ciertas guías hipoglicemiantes como metformina, incluso glibenclamida, con el riesgo de las hipoglicemias, y aquellos que todavía no alcanzan las metas, pues entrar con la insulina. La campaña nos hace el énfasis, mujeres jóvenes son importantes herramientas de cambio en los estilos de vida de sus familias. Para ir concluyendo, entonces definitivamente la mujer que desarrolla diabetes gestacional en realidad tiene un desorden crónico metabólico, no es una condición aislada que se hace clínicamente significativa durante esta gestación. Este desorden crónico metabólico que tanto nos ha explicado lo que es la aterosclerosis y lo que nos ha hecho ese eslabón entre riesgo cardiovascular y diabetes, va a estar desde antes de esa mujer, va a verse manifiesto durante ese embarazo y definitivamente va a perdurar después de ese embarazo. Entonces tenemos una oportunidad de oro para poder hacer intervenciones educativas multidisciplinarias después del parto, disminuir estas posibilidades de riesgo, intervenir en las terapéuticas y superar pues las complicaciones que posteriormente vemos en estas pacientes. Para terminar, recordar que cuando tenemos claro que la enfermedad cardiovascular sigue matando a las mujeres en número 1, en el 2017 en Estados Unidos, donde las campañas hacia la mujer tienen más tiempo recorrido, se publica todavía que un 40% en el cuidado de rutina no se hace chequeo de riesgo cardiovascular, un 40% de la atención general en los medios no ven prioridad a hacer atención del riesgo cardiovascular, e incluso definieron que un 40% de los cardiólogos no se consideraban preparados para hacer evaluación de riesgo cardiovascular en poblaciones jóvenes. Así que muchísimas gracias a la CIAC por la oportunidad y a las expositoras. Muchas gracias, doctora Gabriela Castillo, por su excelente presentación. Antes de ir a las preguntas de la audiencia, nos gustaría saber, para hacer participar a las panelistas con sus comentarios, o bien si tienen alguna pregunta para las disertantes. Comencemos con la doctora Yolimar Mesa. Primero que nada, vamos a felicitar a las expositoras, todas estuvieron fenomenales y nos dieron o disertaron muy buenas recomendaciones y en el diagnóstico y el tratamiento de los diferentes temas. Y para Anita, me gustaría que nos dijeras, que lo comentaste, el comportamiento del dímero D durante el embarazo. Sí. ¿Qué pasa con él? Y otra pregunta importante que también me gustaría que Anita nos respondiera es el papel de los péptidos natriuréticos en el embarazo y su utilidad. ¿Actualmente tiene alguna utilidad? Claro que sí. Excelentes preguntas, doctora Yolimar. Primero que todo, dímero D está controvertido en este momento en la utilidad en los fenómenos durante el embarazo tromboembólicos. ¿Por qué? Porque el dímero D normalmente puede ir incrementando durante cada trimestre. Incluso podemos encontrar pacientes que tengan tromboembolismo con dímero D que sea totalmente negativo. Una tercera parte de los pacientes se puede presentar.
Por eso es que siempre el diagnóstico de estas patologías tiene que estar aunado a las imágenes. De hecho, en las guías viene a introducirse el dímero D en las guías de enfermedad cardíaca de embarazo del 2018, pero hay muchas otras guías de ginecología, del Colegio de Ginecología, que no incluyen el dímero D por las variaciones que pueden existir. Hay estudios donde han demostrado que el dímero D pudiera ser importante en pacientes con un valor predictivo negativo alto, pacientes de bajo riesgo. Para estratificación, también hay que ver cuál va a ser el número de corte que se va a utilizar durante el embarazo, si 500 o de 1000. Y con relación al péptido natriurético, que es tu segunda pregunta, también es importante porque muchas veces las pacientes tienen síntomas, disnea, sospechamos falla cardíaca, entonces los péptidos natriuréticos nos pueden apoyar el diagnóstico de falla cardíaca o nos ayuda a descartarla. Y también como valor pronóstico, un valor de péptido natriurético por encima de 128 después de la semana 20 se asocia a mayores eventos adversos. Entonces, los péptidos natriuréticos para el diagnóstico y para el seguimiento nos pueden ayudar. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora pasamos a la doctora María Guadalupe Parra. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer? Bueno, mientras María Guadalupe se conecta, hay una pregunta para Gabriela Castillo sobre diabetes en el chat, que pregunta si ella necesitaría el tratamiento médico con valores de hemoglobina glicosilada mayores al 6%. Bueno, lo que vi en muchos de los artículos y de las guías, sobre todo la latinoamericana, es muy enfática en eso. Por ejemplo, es que una de las hallazgos de estos estudios del APO fue que el seguimiento durante el embarazo de la glicosilada no tenía la capacidad de darnos información pronóstica importante. Entonces, la glicosilada es una herramienta que no recomiendan para el seguimiento de la diabetes gestacional, sino que las glicemias y el monitoreo por parte de la paciente. Y lo que sí lo recomiendan, eso sí, es en el seguimiento posparto, ¿verdad? Ya en el seguimiento posparto, ellos recomiendan en los primeros 3 meses, incluso 6 meses posparto, se puede utilizar. Siempre hacen la recomendación de las 2 mediciones, tanto la glucosa, las pruebas de tolerancia oral y la glicosilada como una posibilidad, pero sí no lo recomiendan para el periodo gestante. Muchas gracias. Guadalupe. Sí, no sé si ya me escucho, ya me escuchan. Bueno, comentarles nada más que estoy muy contenta porque hay muchas preguntas de la audiencia, lo que habla pues del interés tan grande en este tema, y decirles que el papel del cardiólogo es no solamente pasivo en hacer el seguimiento de las mujeres que nos derivan posteriormente a un embarazo con esas complicaciones, sino que hacer un papel activo en donde participemos en otras sociedades para buscar a la mujer que tiene riesgo previo al embarazo, o incluso las adolescentes que ya tienen riesgo cardiovascular porque tengan trastornos hormonales desde las primeras menstruaciones, o el síndrome de ovario poliquístico, o la mujer embarazada. Entonces, tanto también como con otras sociedades como reumatología o ginecología, hacer este equipo multidisciplinario del cual han hablado ya excelentemente las 3 conferencistas. No me queda más que invitarlos a que sigamos con esa inquietud de aprender, y las preguntas probablemente puedan ser contestadas en forma directa con cada uno de los asistentes que tengan dudas al respecto. Hay una pregunta para Judith del público, del chat, que voy a juntar varias, en la cual lo primero que preguntan es, te piden que reiteres las cifras tensionales de la mujer embarazada, las indicaciones del mapa, y varias veces preguntaron sobre la indicación de el atenolol como beta bloqueante. Pero si me habilitan el video, pero les voy contestando. Para hablar de hipertensión en la embarazada, como dije, tiene que tener las cifras por arriba de 140-90 milímetros de mercurio,
en 2 oportunidades separadas de 15 minutos dentro de la consulta. Entonces ahí uno habla de que tiene hipertensión arterial y debería iniciar tratamiento cuando las cifras de presión arterial están como por arriba de 150-100, salvo que esa mujer, a pesar de tener cifras menores, tenga sintomatología. ¿Está? Así que eso es importante también. Después, la otra pregunta, ¿cuál era? Sobre el mapa y... El mapa. Bueno, el monitoreo ambulatorio de hipertensión arterial, de presión arterial, hay que indicarlo cuando nosotros tenemos, por un lado, la sospecha de que esa mamá tiene presiones diferentes de las que tenemos en el consultorio, teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de hipertensión de guardapolvo blanco, puede tener en su domicilio presiones normales, por lo cual es importante indicarle a la paciente que se tome fuera del consultorio, y si viene con valores diferentes de lo que tenemos en el consultorio, entonces ahí le indicamos el mapa. Perfecto. Y tengo otra pregunta también para que también voy a hacer un 2 por 1, que porque preguntan del uso del ácido acetilsalicílico para prevenir la preeclampsia, si es en realidad útil, y hicieron otra pregunta sobre el calcio y la vitamina D, ¿qué opinabas al respecto? Bueno, por un lado tenemos, la primera que me has dicho era la aspirina. La aspirina. El ácido acetilsalicílico. La aspirina está indicada en aquellas mujeres que hayan tenido ya una complicación en el embarazo, que hayan tenido una preeclampsia, una eclampsia, y entonces se indica la aspirina a partir de la semana 12 del embarazo.